dónde? De los vasos sanguíneos. Para que ustedes entiendan, la inflamación es útil al organismo. Gracias a la inflamación se curan las heridas, se reparan las heridas, pero así como sirve para algo útil, también es algo perjudicial. ¿Por qué? Pues puede llevarse a ser crónico y se presentan en ciertas enfermedades, como por ejemplo en la artritis reumatoide. Entonces, inflamación, respuesta fisiológica localizada y protectora de los tejidos vascularizados frente a un daño, frente a una injuria. Puede ser una náusea de un golpe, puede ser infecciones, puede ser bacterianas, víricas, puede ser, como dice en la literatura de los libros, una astilla, ¿no?, que se quedó clavado en tu dedo. Pero tiene que ser una respuesta inicial e inespecífica, ¿no?, para destruir, atenuar, mantener localizado al agente patógeno. Entonces, si te preguntan en un examen, ¿es útil la inflamación? ¿Por qué? Porque vamos a tener limitado al agente agresor. Adelante, señor. Un poco de historia. Como ven ahí ustedes en las diapositivas, Celsius fue el primero que enumeró los 4 signos cardinales de la inflamación. ¿Y cuáles son? Rubor, que es un enrojecimiento. ¿Y eso por qué se da? Porque hay cambios. Hay cambios en ese tejido vascularizado, que ahora lo vamos a explicar. Tumor, porque hay aumento de volumen, es un edema. Calor, ¿por qué? Porque ahí existe la salida de los elementos de la sangre hacia el tejido intersticial. Y dolor, por la activación de ciertas citoquinas, ¿no?, que provocan dolor. Esos son los 4 signos principales de la inflamación. Y quien lo propuso fue Celsius, años A. Y después dicho, aquel que descubrió que había la leucemia, ¿no?, descubrió la pérdida de función. Entonces son 5 los elementos en la actualidad que tenemos que nosotros pensar cuando hablamos de inflamación. En el siglo XVIII, Hunter ya comenzó a decir que la inflamación no era una enfermedad, sino una respuesta inespecífica que tiene un efecto saludable en el cuerpo. Miren ustedes, 1793. Después, este señor Julius Cohen, ¿no?, al microscopio, para observar a los sanguíneos inflamados o alteraciones en el flujo sanguíneo. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Ahora lo vamos a explicar. Donde vamos a encontrar edema y migración del leucocitos. Y después, Schnikov descubrió cómo se defiende el cuerpo humano, cómo sus elementos de defensa, que son los glóbulos blancos, hacen el proceso de fagocitosis. Y después Thomas decía, no, pero esto se produce gracias a ciertos mediadores químicos. Mediadores químicos que producen, ¿no?, cuando está presente una lesión, como por ejemplo la histamina, la serotonina, el factor activador de plaquetas, la glicerina, la prostaglandina, goma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los agresores? ¿Cuáles son los estímulos que pueden provocar que el organismo reaccione mediante este proceso inflamatorio? Ahí saben, ustedes están leyendo, ¿no? Infecciones, sobre todo bacterianas, traumatismos, los agentes físicos, una lesión por el calor, la necrosis de tejidos, los cuerpos extraños, astillas, suciedad, las suturas, ¿no?, las reacciones inmunitarias, coma, etcétera, etcétera, son los agentes, ¿no?, o los estímulos que pueden provocar un proceso inflamatorio en el cuerpo humano. Pues, resumiendo lo que habíamos hablado hasta este momento, podemos decir que lo útil de la inflamación es que gracias a ello hay un freno de las infecciones, ¿no?, y gracias a la inflamación se cicatrizan las heridas. Pero lo perjudicial, lo no útil, podemos decir que puede producir artritis, invalidez, reacciones de hipersensibilidad
caricias deformantes o problemas renales, ¿no? Como neuropatías severas. Entonces sabemos lo útil y lo perjudicial de la inflamación. ¿Cuáles son los elementos? Si fuera una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los elementos en el proceso inflamatorio? En el proceso inflamatorio, 3 son los elementos que debemos considerar. En cuanto a varios, solamente consideran 2. A ver. ¿Cuáles son los elementos? Tres son los elementos que pueden mostrar el inflamación. Kevin, ¿no? Kevin, ¿no? Y ustedes, el que agarró la mochila, Kevin, ¿eh? Tu nombre, Kevin, ¿no? ¿Por qué no sacó la mochila? ¿Cómo? ¿Por qué no sacó la mochila? No sé. Kevin, ¿no? Segunda clase. Después de eso, que faltaba antes. Tengo una memoria muy frágil. ¿Cuáles son los elementos de la inflamación? 3 son los componentes principales. Las sustancias mediadoras, ¿no? Las células fijas y las células móviles. Entonces, si en el examen se le pregunta cuáles son los elementos de inflamación, ustedes van a responder, son 3. Las sustancias mediadoras, ¿cuáles son? Prostaglandinas, histamina, calcitonina, serotonina, el factor activador de plaquetas, calcitonina y muchas más. Y no, como alumno de pregrado nos interesa, pero sí saber que en el proceso inflamatorio existen sustancias mediadoras. Si se pregunta en el examen, ¿y cuáles son las primeras sustancias mediadoras que aparecen? Histamina, serotonina y óxido nítrico. Son las primeras sustancias que aparecen. ¿Cuáles son las células fijas? Las células que están en los vasos sanguíneos, que son las células que recubren la capa del vaso sanguíneo, que es el endotelio. Tenemos los mastocitos y los macrófagos. Son al final lo que hacen la fagocitosis y se eliminan al agente agresor, que puede ser una bacteria, puede ser un parásito o puede ser un elemento extraño. Y el tercero son las células móviles, que son nuestro ejército, los que van a combatir, ¿no?, al elemento extraño, que son los leucocitos. Y entre los leucocitos tenemos 2 grandes grupos. El grupo que en su interior contiene glándulas, y dependiendo la afinidad que tiene sobre el colorante, nosotros podemos clasificar a los leucocitos en granulocitos y aquellos que no contienen gránulos, que son los linfocitos y monocitos. Pero de acuerdo a su afinidad, los glóbulos blancos pueden ser neutrófilos, cuando son neutros al colorante, o pueden ser acidófilos, tienen afinidad por el ácido, o también son conocidos con el nombre de eosinófilos, o pueden ser afinidad a la base, y por eso se llaman basófilos. Ahora la pregunta es: ¿y cuántos leucocitos tenemos por milímetro cúbico? Si uno hace la respuesta, va a ser lo que ustedes no desean tener en un examen, ¿no? De 5 a 10.000 por milímetro cúbico. Y después tenemos todo esto, está envuelto en una matriz. Esta es la chiquita ahí encima. Ya no puedes ponerlo, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hay una agresión, una injuria, una nota, mediadores vasoactivos, estos mediadores vasoactivos, que ya ustedes saben cuáles son, ¿qué va a ocasionar estos mediadores vasoactivos? ¿Qué van a ocasionar? Un aumento de la permeabilidad vascular. Y si hay un aumento de la permeabilidad vascular, se va a perder el líquido, ¿no? ¿Qué va a producir? También se van a activar los factores quimiotácticos. ¿Cuáles son los factores quimiotácticos? Además, vamos a preguntar en el examen. El complemento 5A, los péptidos formulados, la bifosfina, las monocinas. ¿Y qué van a ocasionar estos factores quimiotácticos? Inflamación aguda, donde vamos a encontrar nosotros los polimorfos nucleares y las plaquetas. Y en la inflamación crónica,
los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Y después en esta agresión patológica también va a haber activación de plaquetas del sistema de coagulación. ¿Por qué? Porque posiblemente puede haber un corte, va a haber pérdida de sangre y va a haber la formación del trombo. Y va a haber la presencia de mediadores vasoactivos que van a aumentar la permeabilidad vascular. Cuando hablamos de formación de trombo, hablamos sobre todo de hemostasia. Y la hemostasia puede ser de dos tipos: natural y quirúrgica. La natural muchas veces se acompaña, luego que tú haces un procedimiento quirúrgico y te pones de rodillas, te pones ese Diosito, por favor, ¿no? Y ya que deje de sangrar, te prometo que yo no voy a plagiar en el examen, pues el Diosito te da, tú dices, ya, que deje de sangrar. Pero después tenemos la hemostasia quirúrgica. Y el cirujano dentista consigue hemostasia con 5 procedimientos. 1, la compresión. La compresión puede ser digital, manual, bimanual, hasta aquí encima, para que pare de sangrar. La segunda forma de conseguir hemostasia por el cirujano dentista es mediante el uso de pinzas hemostáticas. Probablemente en cirugía o anestesia, en el curso que llevarán, dirán cómo se llaman las pinzas hemostáticas. Otra manera de conseguir la hemostasia es mediante el uso de hilos y suturas. Ya dirán pues, en cirugía bucal cuáles son los hilos reabsorbibles, no reabsorbibles y los tipos de suturas, ¿no? Continua, doble ciego, cotonero, vertical, cotonero total, ¿no? En invierno, en la dosis del masivo, en estrella, ya ustedes harán eso, ¿no? Y la otra forma de conseguir hemostasia para el cirujano dentista es el electroscopio. Y la última, sobre todos los agentes tónicos hemostáticos o los agentes fármacos sistémicos. Bueno, eso lo pueden leer ustedes. Vamos a ver. Esto también. Acá. Entonces, miren ustedes, ¿no? Está la inflamación aguda. Hay cambios vasculares. El cerebro le dice, ¡ay, nos están invadiendo! Entonces, los neutrófilos van y hay un reclutamiento de neutrófilos y aparecen los mediadores químicos. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber un aumento del calibre vascular. Va a haber un aumento del calibre vascular. Este aumento del calibre vascular, si se corta la injuria, adelante, puede solucionar tu problema y entonces vuelve a ser normal. Pero si no, salen los neutrófilos, se convierten en macrófagos, quieren comerse el elemento extraño, ¿no? Hay salida de fluido, estos neutrófilos se mueren, se produce la pus y ahí está pues lo que se llama nosotros el absceso. Pero cuando no, se comienza a resolucionar, se puede volver crónico y se convierte en una fibrosis, porque hay una pérdida de la función. O si no, después de esa vasodilatación que ocurre en la inflamación aguda, se puede convertir en una inflamación crónica. La inflamación crónica se caracteriza por el incremento de vasos sanguíneos y se llama la angiogénesis. Un cuadro bonito para que ustedes lo puedan ver, pero lo más importante. Pregunta examen, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de la inflamación aguda? Periodo corto, minutos o días. ¿Qué vamos a encontrar? Acumulación de leucocitos, liberación de mediadores químicos y 5 signos cardinales, que siempre vienen en el examen. ¿Por qué se presentan los signos cardinales? Es otra pregunta de examen. ¿Por qué se presenta, por ejemplo, el rubor? Porque existe una vasodilatación. ¿Por qué existe calor? Porque hay una congestión, hay éxtasis. Y aparte de eso, hay vasodilatación. ¿Por qué hay un aumento de volumen? ¿Por qué existe un tumor? Porque hay un exudado y hay una infiltración celular. ¿Por qué hay dolor? Por la presencia de los mediadores químicos, ¿no? De la bradicimina. ¿Y por qué hay pérdida de función? O también llamada impotencia funcional. Por la presencia del dolor.
¿Cómo podemos clasificar a la inflamación? La inflamación la podemos clasificar de varias maneras, ¿no? De acuerdo al libro que tú revisas. Por su evolución, aguda, crónica o granulomatosa. Por su gravedad, leve, moderada o severa. Por la presencia del exudado, ¿no? La característica del exudado: seroso, fibrinoso, purulento, mucoso o hemorrágico. Clasificación de la inflamación. Vuelvo a repetir: evolución por la característica de su exudado o por su gravedad. ¿Cuántas diapositivas son, no? ¿Qué es lo que pasa pues en la inflamación? En primer lugar, mediadores químicos. En segundo lugar, acontecimientos celulares. Vamos a hablar sobre los acontecimientos celulares. ¿Qué es lo que pasa con las células? ¿Con qué células? Con nuestros glóbulos blancos, sobre todo con nuestros neutrófilos. Va a haber marginación y rodamiento. ¿Qué es la marginación? Los leucocitos se pegan a la pared del vaso sanguíneo lesionado y se comienzan a rodar, ¿no? Se adhieren y por medio de la transmigración, que viene a ser la diaperesis, pasan del vaso sanguíneo al tejido. Y es lo que se da a la quimiotaxis, que es la característica fundamental del glóbulo blanco, que va al sitio donde está siendo uno lesionado en la economía corporal, ¿no? Y después, ¿qué va a haber? Va a haber fagocitosis, ¿no? Va a haber reconocimiento, englobamiento, destrucción y degradación de productos leucocitarios. Así lo vemos mejor. Gracias a ciertos productos químicos llamados selectinas, integrinas o inmunoglobulinas, cuando hay una lesión, ¿no?, en el tejido, se activa pues el endotelio. Y entonces los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, comienzan a pasarse la voz y decir: vamos al sitio de urgencia, y comienzan el rolling, que es el rodamiento. Luego de eso se adhieren. Luego de adherirse, de acuerdo a su característica que tienen, que se llama diaperesis, que es el paso de la parte del vaso sanguíneo al tejido, y eso se llama quimiotaxis. Llegan y se convierten y llegan a fagocitarse al elemento extraño. Esos son los acontecimientos celulares, ¿no?, que puede ser pregunta de examen. Gracias aquí a las selectinas e integrinas o inmunoglobulinas, ¿no? Vuelvo a repetir: hay un reclutamiento de los neutrófilos, como si fuera una marcha, ¿no? Comienzan a rodar, hay un rodamiento. Luego, por diaperesis, pasan al tejido y se dirigen a fagocitar al elemento extraño que ocasiona la injuria. Eso pueden ver ustedes. Pues comencemos con el primero: marginación y rodamiento. Hay la acumulación de glicosítica en la periferia de los vasos sanguíneos, gracias a integrinas, selectinas, ¿no? Pavimentan todo el endotelio, ¿no? Se adhieren y luego se llama eso transmigración o también diaperesis, ¿no? Y la quimiotaxis es la capacidad que tiene el glóbulo blanco de ir al sitio donde está el problema. ¿Para qué? Para regresar a la fagocitosis. Marginación y rodamiento. ¿Por qué se produce
produce la lesión y la degeneración. La E, la P, el grado selectiva, la proteína de ley modificada, ¿no? Todo eso va a hacer que se pueda adherir al vaso sanguíneo para pasar una presión. Quimiotaxis y activación. Tras salir de los vasos, los leucocitos se desplazan hacia el lugar de la lesión a lo largo de un agente químico, que se llama quimiotaxis. Factores quimiotácticos: exógenos, productos bacterianos, péptidos, lípidos, endógenos, los mediadores químicos de la inflamación, sistemas con complementos, leucocitos y toxinas. Para el cirujano dentista, cuando quiere hablar sobre inflamación, existe una injuria, ¿no? Entonces, en los vasos sanguíneos se degrada el ácido araquidónico por activación de la fosfolipasa 2. Ese ácido araquidónico tiene dos vías: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa tiene dos coenzimas, la coenzima 1 y la coenzima 2, o la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 está casi presente en todas las células del organismo y ayuda a mantener el equilibrio del ser humano. Por ejemplo, gracias a la ciclooxigenasa 1 hay producción de moco gástrico, hay broncodilatación, ayuda a la mujer en el trabajo de parto, ¿no? Hay homeostasis renal y hepática. Pero la que está ligada a la inflamación es la coenzima 2. Y ahí es donde intervienen los antiinflamatorios, los AINE. En cambio, en la lipoxigenasa no existe todavía ningún producto que pueda aportar. Es por eso que siempre puede haber inflamación o puede haber un poco de dolor. A diferencia de los corticoides no actúan en el metabolismo o la degradación del ácido araquidónico, sino actúa a nivel de vasos sanguíneos, a nivel del endotelio. Es por eso que corta todo este proceso inflamatorio. Después viene la fagocitosis y degranulación, que son los dos efectos beneficiosos para la acumulación de leucocitos en el foco inflamatorio. Y luego viene la diversión de productos leucocitarios. Y después viene la resolución de la respuesta inflamatoria. ¿Y esta por qué ocurre? Porque existe la muerte celular programada de los neutrófilos y que se puede estar regulada por algunas citoquinas. ¿Qué citoquinas principales tenemos? La interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Factor de necrosis tumoral alfa, así se llama. Y eso lo está explicando. Hay una lesión, presentan seromediadores, hay una inflamación aguda. Esta inflamación aguda puede ser una resolución completa, o hay formación de abscesos, y hay la curación que se caracteriza por una reparación o por una pérdida de función, ¿no? O la inflamación aguda puede progresar a una inflamación crónica, y esa inflamación crónica se puede curar o se puede presentar como una fibrosis. Y en la inflamación crónica hay la persistencia de los estímulos, es secundaria a la inflamación aguda. Son brotes repetidos de inflamación aguda con alteraciones intermedias y cuadros insidiosos por microorganismos intracelulares, como por ejemplo la tuberculosis o ciertos virus, y sustancias no degradables como la silicosis, aquellas que se colocan este aceite de avión en las nalgas, o reacciones inmunes como la artritis reumatoide. Eso lo vemos entonces. Oye, ¿alguien que puede ayudar eso? ¿Cómo se puede regresar a la primera diapositiva? Gracias. Listo. Entonces, inflamación. Vamos a ver las células circulantes. En las células circulantes, ¿qué tenemos en inflamación?
el leucocito polimorfo nuclear, linfocitos, plaquetas, monocitos, factores de coagulación, cinógenos, componentes de complemento, eosinófilos y basófilos. ¿Qué es decir? Todos los glóbulos blancos, más plaquetas, son las células circulantes y ciertas proteínas, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas? Pregunta de examen. Las factores de coagulación. Las factores de coagulación son proteínas plasmáticas. Entonces son las células circulantes y proteínas, ¿no?, que intervienen en el proceso inflamatorio. Las células endoteliales. Este es el endotelio y estas de acá son las células endoteliales. Células endoteliales. Y lo que está en la matriz celular, que son las células del tejido constructivo que tenemos, mastocitos, fibroblastos, macrófagos, ¿no?, la fibra de colágeno, el proteoglucano, fibras elásticas, y todo esto está en una matriz, ¿no?, que es la matriz del tejido constructivo. Elementos que intervienen en la inflamación. Y después tenemos proteínas extracelulares, fibrosas, colágeno, elastina, proteoglucanos, ¿no?, formadores de genes, glucoproteínas adhesivas, como es la fibronectina, que está acá, este lado de acá, fuera de vasos sanguíneos. Entonces, ya hemos visto nosotros, por ejemplo, los cambios celulares. Pero aparte de los cambios celulares, lo que también ocurre son cambios vasculares. ¿Cuáles son los cambios vasculares que se producen en la inflamación? Vasodilatación, lo primero. ¿Y cuáles son los mediadores que intervienen en la vasodilatación? Histamina y ácido nítrico. Aunque hay un aumento de la permeabilidad microvascular, este aumento de la permeabilidad microvascular va a ocasionar edema. Después va a haber éxtasis. Y después va a haber los neutrófilos a lo largo del endotelio y migración. Y después, lo que hemos visto, diaperesis y migración a los tejidos, ¿no? Y esa migración a los tejidos, ¿a qué se debe? ¿A qué mediadores químicos? Histamina, trombina y factor activador de plaquetas. Y por último, terminamos en fagocitosis. ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en la fagocitosis? La manosa y el Hammerberg. Pregunta examen. Entonces, hay alteración en el flujo sanguíneo, ¿no?, y en el calibre de los vasos se hidratan. ¿Y eso qué va a causar? Enrojecimiento eritema. Hay éxtasis, ¿qué hay un aumento, ¿no?, de los neutrófilos, ¿no?, y también hay una concentración de los glóbulos rojos. Éxtasis. Después viene la marginación, que ya les he explicado. Miren ustedes cómo los glóbulos blancos se ponen a la pared del endotelio y se separan de la sangre, ¿no? Y se colocan a lo largo de la superficie endotelial. Ese es el desarrollo de la éxtasis. Este aumento de la permeabilidad vascular va a ocasionar un trasudado. ¿Qué viene a ser el trasudado? Líquido con bajo contenido de proteínas. Y va a ser la formación del exudado, ¿no? El aspecto del plasma blanquecino, pero más oscuro. ¿Qué? ¿Ya no se Y puede? el exudado sirve para nosotros.